Hola, bienvenidos. Hoy saldremos del puerto de Atenas, navegaremos el mar Egeo para llegar a nuestra primera isla, donde bajaremos y caminaremos por sus lindas calles. Luego partiremos hacia Turquía, a la ciudad de Kusadasi, para visitar las ruinas greco-romanas. Saliendo del puerto del Pireo, encontramos mucho tráfico marítimo. Desde la cubierta superior nos podemos despedir de las últimas imágenes de Atenas antes de partir. Ahora escuchemos la señal de partida de nuestro barco del muelle. La salida es lenta, pero disfrutamos de un hermoso día. El mar está calmo, pero puede cambiar en cualquier momento. Nos acercamos a la puerta de salida. Desde este sector ya entramos al mar Egeo. Luego de una hora de navegación, todo cambia. Comienza un viento no muy fuerte, pero bastante molesto como para permanecer en la cubierta superior. El color del agua es algo increíble. Con el mar un poco picado, ya podemos ver nuestro primer destino, que es la isla Mykonos. Esta pequeña isla pertenece al archipiélago de las Islas Cícladas. Tiene una población aproximadamente de 10.000 habitantes. La capital y principal ciudad también se denomina Mykonos, aunque localmente se la conoce como Chora. Es una de las islas más turísticas del Egeo. Entre sus principales atractivos están las playas, su vida nocturna y es uno de los principales yacimientos arqueológicos de la zona. Ninguna de estas islas tiene agua propia. Debe ser traída en barco o juntarla cuando llueve, que no es muy seguido. También la otra posibilidad es por desalación, pero es un procedimiento muy costoso. Esta isla en particular tiene una superficie de 85 kilómetros cuadrados, una geografía suave en relación a las otras islas, ya que aquí podemos encontrar solo colinas. Los yacimientos arqueológicos indican que ya estaba habitada en el quinto milenio antes de Cristo. Según la mitología griega, en esta isla estaban enterrados los gigantes vencidos por Heracles. Luego de desembarcar, tenemos que caminar por el borde de la playa. Lo primero que encontramos son embarcaciones amarradas en el muelle. Vemos salir barcos de pesca pequeños. El agua y el viento, que ha aumentado un poco, nos moja suavemente.
Al ingresar a la ciudad de Mykonos, nos encontramos con puestos de artesanías realizadas con productos de mar. No puede faltar el artista callejero y su fiel compañero. Se caracteriza por calles muy angostas y muchos negocios donde los productos que se ofrecen son muy variados. También nos encontramos con primeras marcas. Nuestro camino nos lleva al centro, donde nos encontramos con una iglesia griega ortodoxa. Las pequeñas calles angostas con sus paredes blancas y las prendas de colores colgadas en las puertas de los locales le da un toque especial a nuestra visita. Para cuidarnos del sol, se ofrecen a la venta gran variedad de sombreros y encontramos muchos locales para la compra de recuerdo de la isla. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a los molinos de viento. Es la imagen más característica de la parte alta de la isla Mykonos. Es algo muy tradicional que no podemos dejar de ir a ver. Se sitúan en dos grupos. Se encuentran al sur del barrio de Alexandra y se alinean 5 molinos, de los cuales solo uno de ellos, denominado Bonis, es posible visitar. Antes de comenzar nuestro regreso, disfrutemos un momento más de esta maravillosa vista panorámica que nos regala Mykonos. Esta parte de la ciudad se la conoce como la Venecia griega. Llega la noche y debemos regresar a nuestro barco para partir
hacia un nuevo destino que es la ciudad de Kusadasi en Turquía. Pero antes de ir a descansar, disfrutemos la partida de este puerto unos minutos más. Ahora a descansar, nos encontramos mañana. Hola, luego de navegar toda la noche con un mar muy tranquilo, desayunamos temprano y nos preparamos para desembarcar en Kusadasi. Desde la cubierta superior podemos observar parte de la ciudad. Cuando llegamos al puerto, nos encontramos con este hermoso crucero que está amarrado al lado nuestro. Como ingresamos en otro país, que es Turquía, debemos hacer aduana para poder continuar viaje en autobús hasta las excavaciones arqueológicas de Éfesos. En la antigüedad, Éfesos fue una localidad de Asia Menor que actualmente es territorio de Turquía. Era una de las 12 ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, situada entre el antiguo monte Pión y la desembocadura del río Caistro, su puerto llamado Panormo. Al este está la colina Ayasoluk. Estas excavaciones son un patrimonio de la humanidad, título dado por la UNESCO. ¿Qué sabemos de su fundación? Hay varias historias, ya que se han encontrado cerámicas de diferentes culturas. Una de esas historias dice que la fundación de Éfesos fue el producto de asentamiento de colonos jonios comandados por Androcito, hijo del rey ateniense Codro, que al llegar a esta zona expulsaron a los nativos léleges y carios, que no formaban ninguna ciudad, pero estaban ocupando diferentes lugares del territorio. También ocuparon la isla Samos. También hay una leyenda que atribuye la fundación a las amazonas que vivían en Esmirna, hoy conocida con el nombre de Izmir en la actual Turquía. Dicen que estas llegaron a la zona de Éfesos en el siglo V antes de la era cristiana. Una tercera historia de la fundación dice que el autóctono de esa zona, llamado Coreso, tenía un hijo de nombre Éfesos. De ahí toma su nombre la ciudad. La ciudad prosperó durante el Imperio Romano en tiempos de Estrabón. Su riqueza se basaba en el comercio. Este mandó a construir caminos que facilitaban el intercambio comercial, ayudado por el puerto donde salía e ingresaba gran cantidad de mercadería. Entre los años 114 y 120 de la era cristiana, se construyó la Biblioteca de Celso, con una capacidad estimada de 12.000 volúmenes,
convirtiéndose en una de las más grandes de la época. En el año 262, la ciudad y el templo fueron asolados por los godos. El templo quedó destruido, el cual nunca fue reconstruido, pero se mantuvo el culto entre sus ruinas. Podemos observar que todavía quedan restos de las calles de la época, donde se observa el diseño antiguo y los colores que tenían. Vemos parte de los baños públicos de la época, muy bien conservados. Un detalle es que corre delante de lo que hoy llamaríamos inodoro, un canal donde circulaba agua para lavarse las manos. Desde esa época, la ciudad entró en una decadencia, teniendo en cuenta que también sufrió 2 terremotos producidos en el año 358 y 365. Otro punto importante fue que la acumulación de sedimentos en el río Caistro hizo disminuir el movimiento de barcos que llevaban mercadería a la zona, por lo tanto el flujo comercial fue disminuyendo considerablemente. Con esta vista panorámica nos vamos despidiendo de Éfesos, considerada una de las excavaciones arqueológicas más importantes y bien conservadas de la región. La noche se acerca y debemos volver al barco para continuar nuestro viaje por las islas griegas. Los espero en el próximo video. No se olviden de suscribirse y de darle like. Hasta la próxima.